Es un privilegio, es un honor. Reciban un saludo muy especial de la ICDC en Los Molinas, San Cristóbal. Esa iglesia es parte de la ICDC de Lavapiés. Allí estamos predicando la palabra de bendición, palabra de vida, palabra de esperanza para mucha gente que la necesita. Me acompañan mis dos hijas, pónganse de pie por favor. Abigail y Rebeca, conózcanla bien.
Si llegan a San Cristóbal y la ven por ahí, denle una bola. Bendito sea el Señor. Gracias a esas dos bellas jóvenes que me acompañan. Mi esposa no pudo venir y mi otro hijo que tampoco pudo venir, pero ellos están en el espíritu con nosotros porque ellos están orando para que Dios se glorifique en medio de nosotros. Así que de inmediato vamos a predicar la palabra de Dios. Mientras analizaba que iba a traer a la iglesia de Bonao, yo tenía una lucha. Digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Dime qué llevo a la iglesia. Porque ya ellos están hablando de gozo, de alegría, que nos gocemos en la fidelidad de Dios, que Dios ha sido fiel, ¿verdad que sí? Dígale que está a su lado, Dios ha sido fiel. Aleluya, Dios ha sido fiel con su iglesia. Y realmente nos gozamos y nos alegramos de estar aquí en esta mañana. La iglesia, cuando le di la noticia de que iba a venir hacia Bonao, todos querían venir. Pero el transporte se puso difícil. Y yo le decía a mis hijas, es una experiencia para mí porque es primera vez que vengo manejando en mi vehículo hacia Bonao. Y cuando la hermana iniciaba y hablaba de los 37 años, yo decía, yo soy parte de esos 37. Pero pastor, ¿cómo usted va a ser parte de esos 37 años si usted no se está congregando en este lugar? Aleluya. Pero déjeme decirle que sí soy parte, porque esta es la segunda vez que estoy predicando aquí. ¿Y cuántas veces no hemos venido a traer una palabra, a visitar a la iglesia, a gozarnos en los cultos, a abrazar a los hermanos? Yo soy parte de su historia. Y yo quiero compartir con ustedes un texto bíblico que se encuentra en Mateo 25, 21. Este texto me trastocó y me llevó a donde Dios quería, para que la iglesia hoy celebre la fidelidad de Dios. Yo no sé cuánto están celebrando, pero yo estoy celebrando. Yo celebro con ustedes estos 37 años, pero hace 23 años estoy celebrando la fidelidad de Dios. Porque en esos 23 años Dios ha sido fiel conmigo. Pero yo también tengo que ser fiel con Él, para que Dios siga ayudándome y siga avanzando en su presencia. Así que hay un texto bíblico, como le dije, en el versículo 21 del capítulo 25 de Mateo. Ese versículo es bien bonito, porque en ese capítulo Jesús habla de los talentos. ¿Cuántos tienen talento aquí hoy? Dígalo con fuerza, amén. Ahora, ¿cuántos van a descuidar esos talentos? Nadie dijo amén. No se pueden descuidar esos talentos. La palabra de Dios dice en el nombre de Jesús: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios añada bendición a su palabra. Ahora yo quiero que usted le pregunte al que está a su lado, ¿cuál es tu Señor? ¿Cuál es tu Señor? ¿A quién Dios le está celebrando en esta mañana? Porque déjeme decirle, hago esta pregunta porque muchos de nosotros tenemos otros dioses y a veces estamos confundidos. Pero el Dios que nos ha convocado
y nos ha reunido en esta mañana es para nosotros celebrar esa fidelidad de nuestro Dios. Mis amados en Cristo, es un gran gozo estar con todos ustedes y celebrar al junto de ustedes 35 años de grandes momentos en la presencia de Dios. 37. Grandes momentos en la presencia de Dios. Y como le decía mientras oraba y le pedía a Dios dirección, el Señor me llevó a este pasaje. Este pasaje me hizo reflexionar y me puso a pensar y a decirme, yo debo ser fiel para poder celebrar en su presencia. Ahora dígale que está solo, di yo debo ser fiel. Y yo debo ser fiel. ¿O debo ser infiel? El infiel no recibe bendición. El que es fiel recibe bendición. Bendito sea el Señor. Pero el mundo hoy está tan cegado que la gente piensa que las bendiciones materiales son las que enriquecen. Pero déjeme decirle que no. Las bendiciones celestiales son las que más enriquecen. Y usted me dirá, pero ¿cómo así, pastor? Pero yo tengo un vehículo, yo tengo una casa, yo tengo dinero, yo tengo muchas bendiciones, tengo una buena familia. Pero si usted se va a la historia del pueblo de Dios y de muchos hombres que estuvieron con el Señor, se van a dar cuenta que ellos eran ricos de todo lo que usted y yo poseemos hoy. Pero nunca se desenfocaron de la presencia de Dios. Aleluya, mi alma adora al que vive por los siglos. Este texto nos quiere decir que todos estamos llamados a ser fieles a Dios, para entrar en una verdadera adoración en su presencia. Es interesante ver uno de los discursos de Jesús a sus discípulos. El maestro alaba al siervo. ¿Usted sabe para qué? Para que el siervo, aleluya, sepa valorar las cosas pequeñas que el Señor le ha entregado. Y eso que Dios te entrega es para prometerte a ti y a mí una gran recompensa. Porque el que no entiende va a decir, pero ¿y cómo esa gente están ahí adentro de que siéndole fiel a un Dios que muchas veces ese Dios es tan cruel con la humanidad? Muchos dicen así. Pues déjeme decirle que no, Dios es bueno. Dios no es cruel. Nosotros somos los malos. Nosotros somos los que provocamos la ira de Dios. Nosotros provocamos que Dios se sienta triste. Pero qué bueno que hemos sido rescatados. Este mensaje es un recordatorio de nuestro Dios. Es para recordarnos que hay una recompensa a los que son fieles, e incluso con las cosas más significantes. También nos recuerda que debemos ser diligentes en nuestro servicio a Dios, nuestra adoración y nuestra dedicación hacia Él. Porque te aseguro, mi amado y mi amada, que Él nos va a dar una gran recompensa por nuestro esfuerzo y nuestra fidelidad. Y antes de yo venir aquí, se presentaron muchos obstáculos. Y yo le decía a mi esposa, el enemigo no me va a robar la bendición. Porque mis oraciones son, Señor, ayúdame a serte fiel. ¿Sabe por qué digo esto? Porque mucha gente en medio de la prueba no es fiel. En medio de las dificultades, mucha gente desmaya en la fe. Cuando viene el problema, hay gente que muchas veces
vienen a dar el servicio a Dios que a Dios no le agrada. Pero cuando somos realmente fieles al Dios que nos ha convocado y que nos ha llamado, te aseguro que vamos a celebrar en su presencia. La palabra de Dios dice en Lucas 16:10 que Dios premia al que es fiel. Y usted me va a decir, ¿cómo así, pastor? Sí, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más, oiga, en lo más, dígale que está a su lado, en lo más, es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dígale al que está a su lado, no sea injusto. Al contrario, sé fiel. Sé fiel, hermano. Sé fiel. Porque Dios nos ha de bendecir. Oiga, este pasaje bíblico me llenó de gozo y de alegría. Es importante que la iglesia experimente la verdadera celebración por la fidelidad de Dios. Y qué bueno es nosotros irnos al pasado, como decía Raúl ahorita, que daba una breve historia de todo lo que había acontecido en esta congregación y de todo lo que había pasado, y usted se traslada a ese tiempo. Son momentos especiales, son momentos verdaderamente que uno no tiene palabras para describirlos. Y lo que hacemos es que adoramos a un Dios vivo. Y lo que hacemos es que le damos gracias a ese Dios que nos ha permitido durante todos estos años estar aquí hoy. Hay gente que no están aquí, pero fueron parte de esa trayectoria. Fueron parte de esa gran bendición. Muchos propósitos se han cumplido en la iglesia, ¿sí o no? Muchos propósitos se han cumplido en estos años tan especiales, tan hermosos. Aunque usted no lo crea, la ICDC en La Salvia está viviendo su mejor momento. Aleluya. Yo quiero que usted se goce en la presencia de Dios en esta mañana. Y si hay alguien que ha dudado eso, aquí está el altar en este día. Pero la iglesia en Bonao está viviendo su mejor momento. ¿Usted sabe por qué? Porque la iglesia de Bonao, aleluya, adora al que le llamó. La iglesia de Bonao adora al que me llamó a mí también. Esta historia de Jesús o esta parábola de los talentos, aleluya, nos enseñan lo importante que es experimentar la vida siendo fiel. Porque cuando experimentamos la vida siendo fiel, el Señor nos dice: ven, buen siervo. Ven, nos está llamando. Ven, entra a mi presencia. Celebra mi presencia. Ven, entra al gozo de tu Señor. Entra a la presencia de Dios. El Señor nos está llamando a celebrar su presencia. Porque en su presencia es que está la vida. En su presencia nuestros huesos se rejuvenecen. En su presencia nuestra mente se pone clara. Aleluya. Nuestros corazones están íntegros ante su presencia. Esa palabra de fidelidad tiene un gran peso para muchos de nosotros. Pero ¿qué significa la palabra fiel? Ser fiel o fidelidad es permanecer. Mira el que está a su lado ahora. Mira el que está a su lado. Diga, ¿cuánto han permanecido aquí hoy? ¿Cuánto han permanecido fiel? La palabra fiel también quiere decir estar firme en lo que comenzamos. Y Raúl inició
al principio lo que la iglesia en La Salvia comenzó. ¿Y cuánta gente, hermano Raúl, no ha pasado por aquí? Para mí un privilegio estar aquí parado, aquí en esta mañana. De verdad que sí, es un privilegio. Ser fiel significa tener fe. Ser persona confiable y responsable. Y sobre todo, ser fiel es una persona que es leal aún en medio de la prueba. Wow. La persona fiel es aquella que cumple con sus promesas y mantiene su lealtad aún con el paso del tiempo y las distintas circunstancias que se presentan en la vida. ¿Te recuerda a uno llamado Abraham? Dios lo llama desde su tierra llamada Ur de los Caldeos. Y él estaba en confort allí. Era bendecido allí en su tierra. Era un hombre prosperado, con animales, con riqueza, con una buena familia. Y Dios le dice que salga de su tierra. Dejó su confort. Eso es el fiel. Y lo que le costó su fidelidad, ¿usted sabe qué fue? La Biblia dice que fue padre de la fe. Dios cumplió su promesa en él, pero ¿y en mí la va a cumplir? Dígale al que está sobre ahí, ¿y en mí la va a cumplir? Celebren su presencia, iglesia, en esta mañana. Celebra en su presencia. Hay que decir que la fidelidad es parte vital de nuestra madurez espiritual y por supuesto de nuestro amor hacia Dios. Porque no hay amor sin confianza o no se puede confiar sin amar. Y la misma Biblia dice que Dios es amor. La palabra de Dios dice que Dios es amor y es una de las cualidades del Dios que usted y yo le servimos. El amor es una de sus cualidades. La Biblia dice en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mientras el hombre permanece infiel, Dios permanece fiel. ¿Usted sabe para qué Él permanece fiel? Para bendecirte a ti. Para bendecirte a ti. Para bendecirte a ti. Para bendecirte a ti. Y para bendecirme a mí. Usted puede celebrar en su presencia. Y debemos entender que Dios es nuestro maestro y nuestro ejemplo de fidelidad. Tenga en cuenta esto, iglesia. Dios es confiable siempre, ¿sí o no? Hay gente que dudan de Dios. Es tanto así que hay gente tan extremista que dicen que son ateos y que no creen en Dios. Y de buenas a primeras, esos que son ateos son los que están testificando en la presencia de Dios. Porque entonces Dios lo lleva a una experiencia espiritual y empieza a tocar y a transformar ese corazón que le hace ver a esa persona ateo que no hay Dios como el que le servimos, iglesia. Aleluya. Una de las esencias de Dios es el amor. Dios nos ama tanto, iglesia. Su amor por nosotros es algo incondicional. Por lo tanto, al crecer espiritualmente, la fidelidad en nosotros, ¿usted sabe qué va a ocurrir? Florecerá en ti como parte del fruto espiritual de Dios. Y yo estoy seguro que todos nosotros queremos estar llenos de ese fruto de la fidelidad de Dios.
¿Usted sabe para qué? Para que como los que estaban aquí adoraban, nosotros todos nos ponemos de pie y adoramos su nombre porque Él es fiel y sigue siendo fiel con su iglesia. Y oiga lo que dice la palabra. Mire qué bueno es Dios. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire qué Dios más bueno tenemos, iglesia. Hasta el fin del mundo el Señor estará con nosotros, lo que nos está indicando que Él siempre estará fiel con nosotros mientras estemos en esta tierra. Porque el mundo tendrá un fin. Vendrá el Señor un día, la segunda vez. Y los que estemos en Cristo recibiremos ese galardón, aleluya. Pero ¿qué demanda Dios de su iglesia hoy? ¿Qué demanda Dios de nosotros hoy? Dios demanda de nosotros fidelidad, confianza y certeza de que recibiremos de Él lo prometido. Yo no sé cuántas cosas usted está esperando de Dios. Pero mira el que está a su lado ahora. Mira el que está a su lado ahora, mírelo. Si usted tiene fe, va a ocurrir algo aquí hoy. Si usted estaba esperando esa palabra de Dios, Dios te dice hoy que esperen su promesa, pero que seas fiel. Sí, porque esperamos en la promesa, pero muchas veces nos salimos de esa promesa. Yo no sé si usted me está entendiendo. Señor, yo espero tu promesa, yo espero de tu fidelidad hacia mi vida, pero yo no soy fiel. Pero quiero fidelidad de Dios, quiero bendición, pero yo no soy fiel. Yo quiero que usted me entienda, iglesia, porque es bueno celebrar la presencia de Dios, pero Dios demanda de nosotros mucha fidelidad. La conducta amorosa y fiel de Dios nos invita poderosamente a serle fiel hasta la muerte, iglesia. Y usted sabe que si somos fieles hasta la muerte recibiremos el galardón de la vida eterna. Dígale al que está solo, yo quiero esa vida eterna. Yo la quiero. Pero tengo que ser fiel. Ay, esa palabrita, ¿verdad? El mismo libro de Apocalipsis nos da una palabra poderosa y nos dice, en el libro de Apocalipsis 2:10, no tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo meterá en la cárcel a algunos de ustedes, para que todos ustedes sean puestos en prueba y tendrán que sufrir durante 10 días. Y oiga lo que dice el Señor. Mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Wow, qué bendición. Lo que me está indicando la palabra de Dios, que si yo soy fiel, recibiré mi corona. ¿Y qué mejor bendición que esa? Que cuando usted llega a la presencia de Dios, el mismo Señor, en lo poco me fuiste fiel aquí en la tierra, también en el cielo me vas a ser fiel, pero ahora recibe tu corona. Eso es algo sobrenatural. Eso es algo que nadie lo puede recibir en esta tierra sin antes conocer a Cristo. ¿Qué seguridad nos da el saber que Dios es fiel? Note que el Señor mismo nos motiva a que seamos fieles para recibir todas esas bendiciones eternas. Y yo me preguntaba, pero si Dios es fiel para con nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros para serle fiel? Porque Él es fiel. Pero ¿y yo qué puedo hacer para mantener esa fidelidad ante su presencia? Porque mire, hermanos y hermanas, el mundo está al revés.
Son muchas cosas que están ocurriendo. Y el Señor mismo dijo que cuando Él venga, si nos encuentra siendo así, recibiremos la bendición. Que cuando Él venga, ¿usted sabe lo que significa eso? Que si nos encuentra siendo así, es si somos fieles, si nos encuentra haciendo su voluntad, si nos encuentra sirviéndole a Él, pero también hay que servirle al prójimo. Pero también hay que amar a la gente para que esa esencia de Dios llene nuestra vida. Ahora bien, ¿cómo podemos manifestar esa fidelidad? ¿Qué beneficio traerá si provocamos en nosotros serle fiel al Señor? Esto traerá algo especial en la iglesia. Una iglesia que no es madura, le aseguro que solamente hubieran 5 aquí. ¿Usted sabe por qué? Porque esos 5 son los que han sido fieles y los demás se dejaron engañar. A mí me da pena cuando esas congregaciones empiezan a irse gente. Ay, porque no me gustó a fulanito, no me gustó fulanita, o no me gustó como el pastor predica. Es que tú y yo no estamos para eso. Tú y yo estamos para adorar a Dios. Tú y yo estamos para celebrar su presencia. Tú y yo no estamos para juzgar a nadie. Tú y yo estamos llamados a servirle al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque cuando Él venga, wow, solo los que son fieles recibirán esas bendiciones. Hay que provocar la fidelidad de Dios en nuestra vida. Y voy a poner 2 ejemplos. En el libro de Génesis 41, del 40 al 44, hay una historia. Y yo sé que muchos han leído esta historia de un hombre llamado José. Fue vendido por sus hermanos, fue envidiado por sus hermanos. El papá lo amaba. Y aún así, sus hermanos lo venden y lo llevan a Egipto. Pero qué bueno estar en el plan de Dios. José, este jovencito, fue fiel desde sus inicios. Wow, ¿cómo así, pastor? Sí, fue obediente a su padre. Fue obediente al Dios que lo llamó y los convocó. Y no importó la circunstancia que había pasado. Y aún estando en Egipto también fue tentado por la mujer del faraón. Y aún así dice la Biblia que se despojó de su vestido y dejó su túnica y se fue corriendo del pecado. Eso es el fiel, iglesia. ¿Y qué pasó con él? La Biblia dice que fue gobernador de Egipto. Porque entonces cuando nosotros provocamos la fidelidad de Dios, entonces Dios empieza a actuar y a bendecirnos. Dios lo puso en alto en Egipto. Y empezó a mostrarle sueños, a interpretar sueños, dice la Biblia. Y el faraón buscó gente de toda clase, adivinos, brujos, de todo. Y nadie pudo revelar el sueño del faraón. La Biblia dice que el copero, uno que estaba ahí, habló de un tal José que revela los sueños, porque viene con revelación del cielo. Aleluya. Y Dios honró a José en gran manera. Póngale la mano al que está a su lado. Dios te va a honrar a ti también. Dígale, Dios te va a honrar a ti.
si eres fiel. Yo quiero provocar esa fidelidad de Dios. Pero hay otro también, otro ejemplo de un hombre que fue fiel. Moisés. ¿Se recuerdan de Moisés? En una ocasión una hermana que ya no está en la iglesia nos trajo una historia sobre la novela que daban de Moisés. Y yo le decía a ella, nosotros no vemos novela. No, pero que eso es de la Biblia. Y yo hice un reto con ella. Digo, siéntese a verla bien para que usted vea que va a salir confundida de lo que están proyectando en esa película. En esa novela, perdón. ¿Usted sabe por qué? Porque esa novela que hablaba de Moisés, muchas cosas que no estaban en la Biblia, lo decían ahí. Y yo decía, wow, este hombre llamado Moisés tuvo un llamado sobrenatural de parte de Dios. Y Dios lo llama en medio de una zarza, dice la Biblia. Algo que no se consumía, era algo que permanecía prendido ahí y nadie lo apagaba. Y eso es lo que la iglesia debe procurar, la presencia de Dios. Porque al procurar su presencia, Él va a permanecer fiel en su iglesia. Y la iglesia verá lo sobrenatural. Y dice la Biblia que Moisés, al ver la zarza, tuvo curiosidad. Pero Moisés no sabía que allí estaba la presencia de Dios. Y que de allí, en esa presencia, él iba a ser llamado para un trabajo, para una misión. Porque el pueblo de Israel estaba preso en Egipto allí. Estaba esclavo, necesitaban libertad, necesitaban ser libres para poder celebrar la presencia del Señor. Y yo sé que la iglesia ha gozado de esa libertad, ¿verdad que sí? Dios le da una promesa a Moisés y le dice, voy a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero Moisés empezó a quejarse. Lo que han leído la historia. ¿Cuánta gente que se queja en la iglesia? ¿Cuánta gente que dicen yo soy fiel, pero mentira, se quejan demasiado? Y la iglesia, nosotros tenemos que mejorar cada día, porque la iglesia del Señor, déjeme decirle que fue comprada a precio de sangre. Y esa compra fue bien cara. Nosotros no merecemos esa compra. Nosotros no merecemos esa gran bendición de que su hijo diera su cuerpo molido en la cruz del Calvario para bendecirnos. A mí me gusta una expresión del salmista. En el Salmo 98:8, me gusta esta expresión del salmista, porque cuando él le da esa palabra de parte de Dios, él lo hace como con una actitud de adoración tan genuina que viene desde lo más adentro del corazón y dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. La fidelidad de Dios está aquí. La fidelidad de Dios está rodeando la iglesia. La fidelidad de Dios está en medio de nosotros. Dios ha de bendecir la iglesia. Dios ha de ayudar a su pueblo en medio de las circunstancias. Mire, yo le creo a un Dios vivo.
Yo le creo a ese Dios que me convocó en el 1999, iglesia. Y hasta el día de hoy, en medio de la prueba, Dios ha sido fiel conmigo. Y lloro en su presencia. Porque nosotros no tenemos con qué pagarle al Todopoderoso. Nosotros solamente pagamos una adoración a Él. Y Él no nos exige muchas cosas. Y muchas veces somos infieles. Nuestra fidelidad debe apoyarse en el Dios Todopoderoso. La iglesia está llamada, el creyente está llamado, aleluya, a mantenerse firme en la esperanza que es Cristo Jesús. El que te llamó y el que me llamó es fiel. ¿Usted lo cree? ¿Cuántas cosas le cuesta al hombre hoy aprender a ser fiel? Se requiere la constancia y la serenidad que da el aprender a despojarse cada vez más de uno mismo para poder alcanzar la fidelidad del Señor. Es despojarse de lo que a Dios no le agrada, iglesia, para que aprendamos a vivir esa esencia de Dios en nuestra vida. El cristiano tiene el llamado y la responsabilidad de mantenerse fiel en su servicio a Dios. En todo lo que hace para Dios, hágalo bien, porque la Biblia lo dice. Si lo hacemos para Dios, hágalo lo mejor posible. Y si tiene que practicarlo 20 veces, hágalo 20 veces. Porque es que vamos a celebrar en su presencia. La iglesia necesita momentos de celebración, pero que esos momentos de celebración podamos recordar que todo lo que ha ocurrido durante todos estos años es porque la fidelidad de Dios se ha movido en su iglesia. Su presencia está aquí, iglesia. Nosotros hemos sido llamados, hemos sido convocados a serle fiel al Señor y no tropezar ni titubear en la fe. Hubieron momentos que sus discípulos, el mismo que Jesús le dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué usted cree que Jesús le dijo esto? Porque eran débiles. Necesitaban que la fe se aumentara. Yo sé que hay mucha gente aquí que necesitan que su fe se aumente. Dios va a hacer un milagro en tu vida hoy. Esa fe se va a aumentar frente a la circunstancia, frente a la situación. Vas a ver que Dios va a obrar en tu vida. Nuestra confianza y nuestra mirada debe estar puesta solamente en nuestro Dios. ¿Cuántos creyentes ya no están aquí porque se ponen a mirar al hermano? La misma Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hay gente que pone los ojos en el predicador o en el hermano o en el que está adorando. No, es un error. Yo recuerdo, hermano Raúl, hace 17 años, una persona que me predicaba, que ya no está en la iglesia, me decía, ¿y qué tú buscas en esa iglesia? ¿Tú estás perdiendo el tiempo en esa iglesia? Y yo recuerdo, hermano, que yo le decía a esa hermana, yo voy a crecer en mi iglesia. Y he visto la gloria de Dios. Y todavía falta mucho, iglesia. Yo quiero culminar con esto. En cada área de nuestra vida
La fidelidad de Dios debe manifestarse, iglesia. La fidelidad de Dios es serle fiel. Y no sernos fiel a nosotros mismos, sino serle fiel a Él. ¿Usted sabe para qué? Para que Él haga grandes cambios en nuestra vida. Es lógico que el creyente corresponda a la fidelidad de Dios con su propia fidelidad. Nuestra propia fidelidad, ¿usted sabe qué va a hacer? Va a mover a Dios. Nuestra propia fidelidad va a hacer que Dios se mueva en medio de las cosas que las vemos imposibles, pero en Él son posibles. Si hay gente aquí que ha visto las cosas imposibles, hoy las vas a hacer posible. Porque Dios es fiel. Debemos agradarle a Él y solo a Él. Debemos agradarle a Él y solo a Él. Jesús fue fiel. La Biblia dice que fue fiel hasta la muerte. ¡Wow! ¿Usted sabe lo que es eso? Fiel hasta la muerte. Y los que han leído la agonía de Jesús en el último momento, cuando su carga, la carga del mundo, estaba sobre sus hombros, fue y oró al Padre y le dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué es lo que nos está enseñando Jesús? Que aún en medio de la agonía yo debo ser fiel y celebrar en su presencia. En las enseñanzas de Jesús, la fidelidad del siervo aparece como debe aparecer, con especial relieve. ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor, yo quiero que usted se ponga de pie en esta hora. ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor nos convoca. Porque el Señor nos llama y nos dice: bien, buen siervo. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Yo quiero que usted entre al gozo de tu Señor.